O sea, ¿dónde comienza el problema? ¿Dónde empieza? Bueno, empieza exactamente allí, en la articulación subastragalina, que es, como ven allí en pantalla, la más compleja. Fíjense, la diferencia es el seno del tarso, que no está bloqueado por el proceso lateral del astrágalo, como se ve allá arriba. Esa es la anatomía. La artrodia es una articulación por deslizamiento. Son las dos facetas anteriores, la media y la anterior, de la articulación astrágalo-calcánea. Y tiene movimiento de deslizamiento. Y la de atrás es una trocoidea, es decir, que produce movimientos de rotación. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista anatómico y pensando en movilidad, vamos a ver que es lógico pensar que si en esta articulación hay un problema, entre comillas, displásico, va a producir que acá rote más de lo normal y que acá se desplace más de lo normal. Es decir, se va a producir ese movimiento de nutación que es rotación en el eje, cabeceo o flexión dorsal exagerada y una rotación interna en el otro eje del astrágalo sobre el calcáneo. Estos son el sistema ligamentario, que lo vamos a pasar de largo, y acá hay algo que es muy importante. Lo más importante es ver esto que son los ligamentos interóseos. Si yo tengo un paciente que camina 10 años con el pie en este movimiento, con un pie inestable, con un pie que genera alteraciones y como consecuencia trae retropie pronado, caída del arco longitudinal interno, tengo que pensar que aquí va a haber algo dañado a la larga. Fíjense de nuevo, fíjense, esto es convexo, esto es cóncavo, y estas dos superficies son planas, tanto en el astrágalo como en el calcáneo. Y digamos, si hay un trastorno, y nosotros pensamos que en esta hipermovilidad hay un problema congénito de incongruencia entre las articulaciones del astrágalo y del calcáneo. ¿Y cuál es la función? Conectar la pierna con el pie. Convierte la fuerza que viene vertical cuando nosotros hacemos el primer rocket, cuando apoyamos el talón en la fase de apoyo de la marcha, y generamos una distribución uniforme de fuerzas verticales en oblicuas, ¿sí? Hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Como pueden ver allí. Lo que vamos a ver acá es una articulación subastragalina alineada, ¿sí?, en el movimiento de pronosupinación. Fíjense que el movimiento es mínimo. Fíjense que el escafoides no baja, sino que se mantiene oblicuo arriba y adentro con respecto al cuboides, cosa que vamos a ver después que no ocurre. Otra cosa muy importante de ver es que no se cierra el seno del tarso, que el eje longitudinal del astrágalo sigue el del primer metatarsiano, que no hay equino, un montón de alteraciones que en la radiografía la vamos a ver, pero ¿cómo? Estática, y no sirve. Lo estático no nos sirve a nosotros ortopedistas. Y en esta animación vemos que el movimiento es mínimo. Como rota, se va hacia medial y se va hacia plantar la cabeza del astrágalo. Y acá viene lo importante. Nosotros que estudiamos mucho el laboratorio de marcha, en el contacto inicial del talón siempre va a haber supinación. Después, en el apoyo plantar temprano, hay un leve periodo de pronación que no es más de 3, 4 o 5 grados. Pero el resto de la fase de apoyo, que forma el 60%, 59% del paso o del ciclo de la marcha, se produce en supinación. Y en ese ciclo de la marcha, con la función normal que les acabo de mostrar, ¿qué pasa con toda la musculatura alrededor del pie? El Aquiles ayuda en la supinación, igual que el tibial posterior, que los peroneos, que el tibial anterior y los flexores. Solamente los extensores o los flexores dorsales intervienen o ayudan a la pronación. Todo esto que vimos en un pie estable, en un pie que no es
pie plano o que no tiene una inestabilidad de la subastragalina. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, porque hay congruencia de las facetas articulares. Acuérdense, acá hay un movimiento de rotación y acá hay un movimiento de deslizamiento, como en toda artrodia acá adelante y trocoidea acá atrás. Y esto es una marcha normal. Apoyo en supinación, una leve pronación y sigue caminando hasta que despega, hasta que viene la última fase de despegue, siempre en supinación. Ahora, ¿qué pasa con este pie? Que no es neurológico, que no tiene una barra y que es flexible, que antes llamamos pie plano idiopático. Nosotros tratamos de poner el término inestabilidad o desalineación de la subastragalina, ¿sí? Lo que pasa es que la congruencia que mostré antes no está. Entonces, en estos pacientes, la fuerza que antes caía vertical y uniformemente se distribuía en el pie entre la columna interna, la columna externa y el retropié, cambia y las fuerzas se van anteromedial. Fíjense la diferencia. ¿Qué ocurre entonces? El contacto del talón obviamente va a ser en supinación. Aquí está la posición neutral que teníamos antes. Pero después va a haber un periodo prolongado de pronación que prácticamente llega en esa fase de apoyo y llega a una pequeña supinación cuando hace el despegue del dedo, que sería en el último roque. Evaluamos los músculos. Lo pueden ver en la pantalla. Todos los músculos, menos los extensores, en un pie, digamos, estable, funcionaban ayudando a la supinación. Es de esperar que el Aquiles aumente la contracción. Entonces seguimos. Fíjense, esto es lo que pasa en una persona que tiene esa articulación subastragalina dañada. Cuando apoya en el contacto inicial, fíjense que lo hace en supinación y después quiebra el pie y lleva todo el pie hacia la pronación completa. Lo mismo que con el pie derecho. Fíjense, lo apoya en supinación y después track. Esto no es gratis. Esto no es gratis para el organismo. Esto produce... ¿Es para todo deportista o solo para los que ya tienen una hipertrofia? No, obviamente que para los que tienen una inestabilidad de la subastragalina. Elongación del tibial posterior, ¿sí? Hay una elongación de la fascia plantar, un aumento de la presión acá, a nivel de la metatarsofalange. Esto sería un problema, digamos, una animación de todos los problemas que ocurren y que estábamos viendo antes, ¿sí? La elongación de la fascia plantar, el cierre del seno del tarso. Fíjense, ahí está, ¿sí? Cuando cae, fíjense cómo se adelanta el pie. 1 centímetro he llegado a medir en los más graves. 1 centímetro he llegado a medir en los más graves. Y además, la cabeza del primer metatarsiano, o el metatarsiano primero se va al varo y el hallux se va al valgo. Y en pacientes que tienen genéticamente un problema de hallux valgus, genera una progresión de este hallux valgus. Aquí tenemos la cosa comparativa entre una estable y una inestable. Y acá les quiero mostrar la misma animación que vimos antes, digamos como a modo de ejemplo. Pero si miramos este video, fíjense lo que ocurre en las rodillas. Las rodillas están en rotación interna, ¿sí? Están viscas. Cuando el paciente hace el movimiento con el que camina permanentemente. Esta chica es un ejemplo realmente de lo que queremos mostrar. Pero cuando corrige esa hipermovilidad, fíjense que las rodillas se ponen totalmente normales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ella da un paso, en la fase de apoyo tiene el pie plano o colapsa el arco, pero además rota el tobillo, rota la rodilla, la cadera y produce alteraciones. Nosotros pensamos que los miembros inferiores están comprometidos
cuando hay una subluxación recurrente de la subastragalina muy grave. Y ocurre esto, ¿sí? La hiperpronación talotarsal hace que el astrágalo se rote hacia medial y la cabeza caiga. Esto produce rotación de la tibia. Rotación interna de la cadera. Digo, ¿están conectados o no? ¿Sí? La cabeza del fémur ejerce una presión en la parte posterior, sobre todo cuando es bilateral, y la pelvis realiza ese tilt anterior que genera alteraciones a nivel de la pelvis. Si genera una pelvis anterógrada, va a tener una lordosis lumbar con una mala postura que puede generar alteraciones como las que ven ahí, que nos hacen pensar y nos hacen autopreguntarnos: ¿debería ser tenida en cuenta la realineación de la subastragalina? Con respecto al tratamiento de esta inestabilidad de la subastragalina, ahora lo vamos a charlar un poco.